Bienvenidos a todos, un saludo a todos los hermanos en la fe, también a aquellos que nos visitan y también a todos aquellos que nos siguen a través de redes sociales. Es un gozo estar de nuevo aquí, ¿verdad? Para celebrar el Día del Señor, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos y nosotros resucitamos con Él cuando le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Y eso es un gozo y es un privilegio que tenemos los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido el regalo de la salvación mediante nuestro arrepentimiento y confesando a Jesús como nuestro Señor, como nuestro dueño, el dueño para que nos proteja. No es un dueño, digamos, caprichoso porque quiera mandar en nosotros, es un dueño que quiere protegernos, como los señores feudales protegían a sus siervos en los castillos, ¿verdad? En las fortalezas. Dios es para nosotros esa fortaleza. Él nos guarda, nos protege, nos cuida y nos provee de todo lo necesario. Y la mayor provisión que ha hecho, y todos nosotros ya la tenemos, es la salvación, mediante el enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz para morir por nosotros. Y que nosotros pudiéramos presentarnos ante la presencia de Dios limpios, sin mancha, inocentes. Por eso cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, luego nos vienen problemas, el diablo nos acusa, nos dice que no merecemos, pero sí que merecemos, porque cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador nos hacemos acreedores a que Dios nos adopte y formamos parte de su familia. Y eso es un gran honor y un gran privilegio, ser parte de la familia de Dios. Es algo que nadie puede entender hasta que es partícipe uno de esa familia. Y esa familia somos nosotros. Y como miembros de una familia también debemos demostrarnos amor entre nosotros e ilusión por vernos cada domingo, incluso los días de la semana también sería bueno que nos viéramos, que comiéramos junto a los hermanos, una vez en una casa, otra vez en otro, como hacía la iglesia primitiva, lo compartían todo, las oraciones también eran compartidas, las posesiones, los que tenían, dice que los que tenían mucho ponían en las manos de los discípulos para que repartieran a aquellos que no tenían, o sea, había una igualdad. Bien, vamos a seguir con el tema de semanas anteriores. No sé si acabaré hoy, se llama turbulencias. Recordemos, estamos viviendo en un tiempo de grandes pruebas y grandes desafíos y grandes retos. Vemos efectos y calamidades de la naturaleza. Hay muchos problemas, muchas tempestades, muchas turbulencias, calamidades en el comportamiento de las personas, de los seres humanos. Hay desprecio, no hay empatía. Ahí vive tú y olvídate de los demás. Incluso si puedes vivir a costa de los demás, también se hace, ¿no? Pero la Biblia nos enseña algo muy importante, que es que debemos compartir. Compartir es participar con los problemas de los demás también. No estoy hablando solamente de ayuda económica, sino también de ayuda espiritual. Nosotros hemos sido llamados a ser como un hostal, como un hospital, para aquellos que vienen, que vendrán muchísimos heridos del mundo, con sus tradiciones, con sus ataduras, que nosotros como ese mesón del buen samaritano podamos ser ese mesón para que las personas puedan ser atendidas y liberadas y sanadas. También hay calamidades en el mundo actual de todo tipo, violencia de género, violencia de todo tipo, los padres contra los hijos contra los padres, disturbios, no tenéis nada más que poner la televisión, tanto disturbio, tanta muerte. Ayer creo que intentaron matar a un futuro presidente o el que fue presidente de los Estados Unidos. Estamos en una, digamos, una cuesta abajo hacia la destrucción total de este mundo. Conflictos raciales. Hoy, lo cuento como anécdota, hay un chico que estamos buscándole una habitación
y resulta que porque es negro, la señora del piso ha dicho que no. Estamos viviendo racismo hoy en día y es lamentable. No somos personas, o sea, las personas no son ilegales. Las personas son personas y todas merecen un respeto, sean del color que sean de la condición que sean, vengan de donde sea. Dios no hace acepción de personas y nosotros a veces, lamentablemente, esta sociedad y también parte de la Iglesia, y no digo esto porque nosotros somos perfectos, ¿verdad? Pero hay problemas de todo tipo, incluso dentro de las congregaciones. Se oyen guerras, rumores de guerras, enfermedades de todo tipo, cada vez salen nuevas enfermedades, epidemias, pandemias y gran cantidad de plagas, de insectos y de cualquier... Estamos en un periodo de muchas turbulencias. Y como Iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros para responder a todo esto? ¿Seremos víctimas en el campo de batalla o saldremos vencedores proclamando la victoria de Cristo en la cruz sobre el enemigo, el diablo? Jesús en cierta ocasión reprendió a los vientos y al mar, simbología de problemas y turbulencias en nuestra vida, los vientos, el mar, las tempestades, que, repito, simbolizan los problemas que cotidianamente tenemos. Dice que se levantó, gritó a los vientos, y los vientos y la tempestad, el mar le obedeció y todo se calmó. Hay un dicho que viene precisamente de este pasaje, que detrás de la tempestad viene la calma, pero la calma la trae Cristo, que se levanta y para cualquier tempestad. Pero hay una cosa muy importante. En la vida vamos a encontrar tempestades, momentos en los que estaremos tentados a gritar, como hicieron los discípulos en medio de esta tormenta. Nos vamos a hundir, Señor. ¿No te importa que perezcamos? ¿Dónde está tu fe? Nos puede preguntar Jesús hoy, ¿verdad? A nosotros como Iglesia, como les preguntó a sus discípulos. ¿Dónde está vuestra fe, hombres de poca fe? ¿Dónde está nuestra fe, Iglesia contemporánea, Iglesia de hoy en día? Durante nuestros vuelos por la vida debemos confiar que vamos a llegar al destino. Debemos tener esa fe y esa confianza que el comandante de la nave que nos conduce en esas turbulencias sabe lo que hace. Y si dice que pasemos al otro lado, seguro que pasaremos. Debemos depositar nuestra confianza en Él. Jesús les dijo cuando subió a la barca con sus discípulos, pasemos al otro lado. Pero ellos no se acordaron de esas palabras. Cuando vieron la tempestad, creían que iban a perecer. No se acordaron de que Jesús dijo, vamos a pasar al otro lado. Y si Jesús lo dice, pasamos. De seguro, cualquiera que sea tu tempestad, cualquiera que sea tu turbulencia, si estás con Jesús, si Jesús está en tu barca, seguro que llegas al otro lado, llegas a la meta. La clave de cómo debemos actuar como Iglesia es que los creyentes vivimos por la fe, y la fe en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, y no por la vista, no lo que nuestros ojos ven, los ojos físicos. Pablo nos dice que debemos estar convencidos de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, 13 al 16, hace un llamamiento a la Iglesia a una vida santa, a una vida de santidad. Dice, por tanto, ceñid los lomos, que quiere decir, apretaos el cinturón de vuestro entendimiento. Necesidad de entender y de conocer cada vez más a Jesucristo, cada vez más a su palabra, porque conociendo su palabra conoceremos cada vez más al único Dios verdadero. Y luego Pedro dice, sed sobrios, que significa templados, moderados, sin tanto nervio como hay hoy en día, que explotamos a la mínima chispa. Explotamos, como decía nuestro pastor José Párraga, como globos hinchados que les arrimas
una agujita. A veces, ante la más mínima ofensa o yo que sé, palabra que nos siente mal, explotamos. Y aquí Pedro nos dice que seamos sobrios, templados, pacificadores, moderados, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Hermanos, debemos confiar plenamente en las promesas de Dios y querer conocerle cada día más, ceñir nuestros lomos en el entendimiento de su palabra, apretarnos, como he dicho, el cinturón para poder afrontar las turbulencias y tormentas de esta vida. Debemos pensar con claridad y también debemos ejercitar el dominio propio. Poner nuestra fe y nuestra esperanza en la consumación total y eterna de la salvación que hemos recibido inmerecidamente. Debemos concluir esa salvación, debemos llegar a la plenitud de esa salvación que según Pablo se puede perder. Por eso digo que debemos tener fe y esperanza en que nuestra salvación será totalmente consumada el día en que Jesucristo sea revelado al mundo en su segunda venida. Ahora nosotros estamos viviendo como un anticipo de nuestra herencia, de esa vida y de esa vida eterna. Quiero hablaros hoy del gozo y el sufrimiento en las pruebas. El apóstol Santiago, en su primera carta, capítulo 2 y 3, nos dice: hermanos míos, está dirigiéndose a la iglesia, tened por supremo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el apóstol Pedro también en su primera carta, capítulo 4, los versículos 12 y 13, nos dice lo mismo aproximadamente que Santiago. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, está diciendo lo mismo que Santiago, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, en su segunda venida, os gocéis con gran alegría. No debemos extrañarnos de la prueba de fuego que nos pueda acontecer. De hecho, son inevitables. Los problemas en esta vida son inevitables. Por eso hay un refrán por ahí que dice: aprovecha los tiempos buenos porque seguro que te vendrán tiempos malos. Es un refrán que está relacionado con lo que estoy diciendo. Todos los problemas son inevitables. Las circunstancias adversas, por muy bien que te creas que estás y que no has pasado por ninguna circunstancia complicada, llegará el día en que tendrás algún problema. Porque no estamos exentos en esta tierra, no estamos exentos de dificultades y de problemas nadie, ni incluso los creyentes, que muchos creen que por ser llamados cristianos ya todo nos va a ir bien. Lo que nos diferencia a los cristianos de los que no son cristianos o los que no creen es que los que no creen no tienen fe ni esperanza en que van a conseguir una solución a su problema. Pero nosotros sí tenemos esa fe y esa confianza porque Dios nos promete que estará con nosotros siempre. Entonces, esa es la diferencia, pero estamos en un mundo donde hay problemas. Y mientras que estemos en este mundo y no seamos arrebatados por Cristo, vamos a estar en medio de estos problemas, pero debemos estar orgullosos de que Dios está de nuestra parte. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y eso es una verdad y una gran promesa que debemos agarrarnos a ella. También tenemos que saber que las pruebas, tenemos que saber que el ser participantes, como dice Pedro, de los padecimientos de Cristo, demuestra nuestra fe. El soportar la prueba y además hacerla con gozo, demuestra que creemos en aquel que fue experto en sufrimientos, que sufrió barbaridades, lo que ningún ser humano creo todavía ha sufrido en esta tierra, y él lo sufrió como un ser humano.
Él fue, en una traducción, digamos, Dios habla hoy, creo que es, dice, él fue el campeón del sufrimiento. Entonces, cuando nosotros aceptamos el sufrimiento, estamos diciendo que creemos plenamente en Él. Y que si Él sufrió, participar del sufrimiento nos hace dignos del Señor. ¿Estáis comprendiendo? Los primeros cristianos morían en el circo romano, demostrando su fe en Cristo, ¿verdad? Y lo hacían alabando a Dios. Morían devorados por los leones. Hermanos, nadie muere por una mentira. Ellos creían firmemente en Cristo. Por eso eran participantes o partícipes de los sufrimientos de Cristo y morían gozosos. Las pruebas, hermanos, son pasajeras y terminarán de manera definitiva cuando le veamos cara a cara en su segunda venida y nos vayamos con Él. El gozo se define como la alegría en el alma, alegría interior en nuestro espíritu, esa alegría que produce el saber que Dios nos ha perdonado. Ese es el gozo. ¿Cómo se define el gozo bíblicamente? Y la paciencia es la cualidad que nos hace soportar cualquier situación, por grave que sea. También es una virtud que nos hace esperar recibir algo, aunque se desee mucho. Tener la paciencia de saber que el momento oportuno es cuando Dios lo decide. Por eso el apóstol Santiago y Pedro nos dicen: tened por sumo gozo y que no nos extrañemos cuando nos hallemos en diversos tipos de pruebas. Es una declaración extraña. Yo creo que en su época, y muchos hoy en día, cuando Santiago y Pedro hacen estas afirmaciones, pensarían o pensarán hoy también que estas personas no estaban bien de la cabeza. Porque ¿cómo va a ser uno feliz, gozoso, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias adversas, en medio de las turbulencias? ¿Cómo va a ser uno gozoso, estar gozoso? ¿Cómo se puede sentir gozo en medio de los problemas, en medio de una grave enfermedad, en medio de una situación económica fatal? ¿Qué ocurre con el micrófono? ¿Cómo se puede sentir gozo en medio de las pruebas? Algunos hoy no se están enterando porque están echando una siesta. Voy a tener que cambiar la silla hay que cambiarla lo antes posible. Pero sillas de esas duras de que sí. ¿Cómo se puede sentir, repito, gozo en medio de las pruebas? Al entendimiento humano, esto no tiene sentido, ¿verdad? Las pruebas y el gozo no encajan entre ellas. Es algo que no cuadra. Son como el agua y el aceite. Son composiciones que no se pueden mezclar. O como el perro y el gato. Son enemigos naturales, ¿verdad? Por naturaleza son enemigos. Pero el apóstol Santiago y Pablo lo están presentando desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. ¿Estás comprendiendo? Hay ciertos beneficios sorprendentes, o sea, la Biblia lo llama bendiciones, en el sufrimiento que no son fáciles de distinguir por la mayoría de las personas, incluso llamados creyentes. Ejemplos. El punto más oscuro de la noche es el preludio, o sea, el anteceder al amanecer. Cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. ¿Estáis entendiendo? Eso es una realidad. Y eso nos anuncia, esa máxima oscuridad, nos anuncia el resplandor y la luz de un nuevo día, que nos aleja de las tinieblas de la noche. Otro caso son los dolores de parto más intensos de una mujer. ¿Cuándo son? Señoras, que habéis parido,
¿Cuándo son los dolores más fuertes? Cuanto más cerca está el alumbramiento, ¿verdad? El nacimiento de ese nuevo ser. Por eso los dolores más fuertes son el preludio al inminente nacimiento de un nuevo ser, con el gozo que esto conlleva. La mujer cuando da a luz se olvida de su sufrimiento, ¿verdad? ¿Es así, señoras? Las que allí hayáis parido, no todas. Porque ha sido compensado ese sufrimiento por el gozo de tener en sus brazos a su hijo. O sea, es una balanza que se compensa el sufrimiento con el gozo. Así, de esta manera se puede entender lo que el apóstol Santiago y Pedro quieren decir. Necesitamos entender también que este pasaje no dice que debemos estar felices por el dolor, sino que nos regocijemos por las bendiciones que acompañan al sufrimiento, ¿verdad? No por el sufrimiento en sí. Los ejemplos que hemos citado, las bendiciones son una, el resplandor de un nuevo día, y en el otro caso, el nacimiento de un nuevo ser. La frase tened por, que emplean, tened por sumo gozo, significa evaluar, analizar, sopesar. Cuando evaluamos las adversidades y las pruebas desde la perspectiva de Dios, podemos regocijarnos por su resultado provechoso, aunque al principio nos produzcan dolor y sufrimiento. Humanamente hablando, es una realidad que las pruebas duelen. Desde el punto de vista del Señor, las pruebas ayudan y cooperan. En Romanos 8:28 así lo afirma Pablo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y todas las cosas entra el sufrimiento. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en la Biblia de las Américas dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. En otras palabras, se forma una sinergia, se aunan esfuerzos para conseguir el bien nuestro. Una sinergia es una acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. O sea, yo solo no puedo, pero formo sinergia con otro y al unir fuerzas sí podemos. ¿Estáis entendiendo? Pues eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que si nos unimos y formamos sinergia con Dios, podremos hacerle frente a cualquier prueba, por difícil que sea. Y además, podemos gozarnos en medio de esas pruebas. Pero para eso es necesario entender el propósito para el cual Dios las usa. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando pasamos por un problema? ¿Qué propósito tiene Dios al permitir que atravesemos por un problema? Cuando entendemos eso, es cuando nos sentimos gozosos, aún en medio de las pruebas. Siempre se aprende algo en medio de las adversidades, ¿verdad? Cuando nos ocurren cosas difíciles, se aprenden cosas. Se aprende a tener experiencia para superar cosas mayores o peores que nos puedan venir, ¿verdad? Va creciendo nuestra fe al ir superando pruebas cada vez más fuertes. Dios esconde, hermanos, como si lo dijéramos, Dios esconde en cada prueba un precioso regalo que debemos descubrir, pero dependerá de nuestra respuesta en aceptar la prueba o rechazarla. Hay muchos que cualquier prueba enseguida niegan a Dios, niegan su fe, se rebelan contra Dios, buscan la culpabilidad en Dios y Dios no tiene culpa de eso. Dios a veces permite que nos ocurran cosas para enseñarnos. No importa cuál sea el origen de las pruebas, podemos saber que el Señor las puede usar para poner a prueba nuestra fe y producir así paciencia y madurez espiritual.
Y así de esta manera se formará nuestro carácter a la imagen de Cristo, que como repito, fue experto en sufrimientos. En Isaías capítulo 53, versos del 3 al 5, leo en la traducción viviente, dice que Jesús fue despreciado y rechazado. Aquí Isaías está profetizando sobre la venida siglos después de Jesús y qué le iba a ocurrir. Está profetizando sobre Jesús. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaban. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Muchos llegan a pensar eso, que lo que le ocurrió a Jesucristo era por su propia culpa, no por nuestra culpa, ¿verdad? Dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Tremenda palabra, profetizada, repito, bastantes siglos antes de que naciera Jesucristo. Sanados tanto física como espiritualmente, que también hay enfermedades espirituales. Jesús entendió que el propósito de Dios en su sufrimiento era que nosotros fuésemos salvos de la condenación eterna y sanados física y, como he dicho, espiritualmente. Y por eso él, en medio del sufrimiento, sentía gozo, se sentía gozoso. La Biblia enseña que debemos ser participantes de los padecimientos de Cristo, dando testimonio de nuestra fe en medio de esos problemas. Quienes desean realmente ser transformados a la imagen de Cristo pueden sentir gozo por los muchos beneficios que acompañan al sufrimiento. Una pregunta: ¿el hambre, el deseo de conocer al Señor y de ser transformados por Él supera nuestro temor al sufrimiento? Una pregunta que debemos hacernos. Si queréis, os la repito. ¿El hambre, el deseo de conocer al Señor y de ser transformados por Él supera nuestro temor al sufrimiento? Es una realidad que ninguno de nosotros quiere experimentar el sufrimiento y el dolor, eso está claro, ningún ser humano lo desea. Pero puesto que el sufrimiento es una realidad, como dije al principio, inevitable, ¿por qué no aceptarlo y responder de una manera positiva y que produzca beneficios eternos? Si vamos a pasar por problemas, que los vamos a pasar porque en esta vida son inevitables, ¿por qué no aceptarlos? Y responder de una manera positiva. Y repito, para que produzca beneficios no pasajeros y efímeros, sino eternos, que perdurarán siempre. Hermanos, necesitamos ser fuertes y pacientes en medio de las pruebas y del sufrimiento. No debemos bajar la guardia, debemos continuar perseverantes y firmes, aunque no nos queden ganas ni fuerzas para seguir luchando. Yo suelo decir que un paso atrás ni para tomar impulso, y que nunca debemos arrojar la toalla. Siempre tenemos que estar ahí, firmes y constantes, aún en medio de la prueba. Pablo tenía un gran secreto para superar todo esto. Si analizamos la vida de Pablo, vemos la cantidad de turbulencias que padeció durante todo su ministerio y su vida. Pero él tenía un gran secreto. Y él lo confesó en la carta a los Filipenses, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A todo le puedo hacer frente porque Cristo me da la fuerza para hacerlo. Esas palabras son para nosotros hoy. Esas palabras tenemos que aplicarlas a nuestra vida y confesar que sin Cristo ni somos, ni tenemos fuerzas ninguna
Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Quiero hacer énfasis en lo que Pablo nos exhorta, que creo que lo tocamos la semana pasada, creo el domingo pasado, y que nos anima en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, buscar la fuerza del Señor y en el poder de su fuerza. Dios es un Dios todopoderoso, ninguna fuerza puede contra Él. Vestíos de toda la armadura de Dios, que quiere decir que debemos vivir protegidos con las armas que Dios nos provee, para que podamos resistir y estar firmes contra las asechanzas, o sea, las mentiras, las trampas, las manipulaciones del diablo. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra seres humanos, seres de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, o sea, ejércitos de demonios que gobiernan y que influencian en la mente del ser humano, en las regiones celestes, o sea, desde los lugares espirituales. Debemos recordar que su poder está por encima de cualquier circunstancia y debemos confiar no en nuestra fuerza, porque nosotros somos débiles, simples seres humanos. Con nuestra fuerza no podremos, sino buscar la fuerza y el poder que hay en Dios. El poder de Dios está por encima de cualquier poder que pueda tener un ser humano, aunque sea, yo que sé, el hombre más rico del mundo, o el hombre con más poder y más autoridad, que dicen que es el presidente de los Estados Unidos, el hombre que de más influencia. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Pablo vemos que nos amonesta a que nos pongamos toda la armadura de Dios, todas las piezas, para que podamos resistir en el día malo. El día malo es el día de las turbulencias, y yo creo que estamos viviendo en ese día. Estamos viviendo en el día de la prueba, el día malo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el día de la prueba, el día de aflicción, se le considera como el día malo. Repasemos algunos textos bíblicos que hablan de esto. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, verso 17, nos dice: no me seas tú, dirigiéndose a Dios, por espanto, o sea, no me aterrorices, pues mi refugio eres tú en el día malo, en el día de la prueba. Cuando estamos en peligro, el Señor nos protege. No dejemos que el miedo se apodere de nosotros. Es lo que quiere decir el profeta. Y en el Salmo 41, verso 1, David declara: bienaventurado, o sea, bendecido, dichoso, feliz, el que piensa en el pobre, en el necesitado. Dice, en el día malo, porque le vendrá el día malo, porque el día malo nos llega a todos, lo librará el Señor. Qué alegría y qué bendición experimentan, hermanos, aquellos que tratan bien a las personas pobres y necesitadas. El Señor dice que los rescatará cuando ellos estén en apuros, que también nos llegará, porque hoy te puedes creer la persona más segura, que lo tienes todo cubierto, no tienes deudas, tu casa bien bonita, tu coche nuevo, pero te viene una crisis, te viene un efecto de la naturaleza, se lleva el coche por la riada, tu casa se hunde y te creías muy seguro y a la media hora lo has perdido todo, ¿verdad? Las riquezas se van, dice la Biblia que es como si tuvieran alas, se van volando de un abrir a un cerrar de ojos. El abrir significa abrir los ojos por la mañana cuando nos despertamos y el cerrarlo es cerrarlos a la noche cuando nos acostamos. O sea, en el transcurso de un solo día se puede ir todo al traste. Por eso no estemos tan seguros. Estaremos seguros cuando estemos en las manos de Dios, cuando estemos bajo la protección, la cobertura,
Dios es nuestra fortaleza. La fortaleza es una ciudad amurallada, pues Dios es como una ciudad amurallada alrededor nuestro, para que nuestros enemigos no puedan llegar a nosotros. Y en Eclesiastés capítulo 12, verso 1, esto es un llamamiento a los jóvenes, atentos, que creéis a lo mejor que nunca os van a venir tiempos difíciles. Los jóvenes hoy en día, sobre todo los adolescentes, las jovencitas, los jovencitos, creen que no les va a venir el día malo, pero les va a venir el día malo, como a todos. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu adolescencia, en otra traducción dice de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y entonces lleguen los años de los cuales digas, no estoy complacido con esta manera de vivir. Llegará el día. Y en Efesios capítulo 5, verso 16, Pablo nos aconseja, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esto es la realidad de hoy en día. Debemos aprovechar el tiempo, no perder tanto el tiempo en tonterías, en cosas que no tienen esencia. Busquemos las cosas que realmente son provechosas. Busquemos las cosas de arriba, del cielo, las que perduran, las que son eternas, no las de esta tierra que son efímeras y que al final todo será destruido, como comentábamos en la escuela bíblica. Este mundo será destruido por fuego. Todos los componentes de esta tierra van a arder. Todos los que vivan en esta tierra en ese tiempo van a arder, van a ser destruidos por el fuego. Se cumplió lo del diluvio, ¿verdad? Dios dijo y mandó un diluvio, y ese diluvio arrasó a toda la tierra y a todos los habitantes de la tierra, excepto una familia, la familia de Noé, que se mantuvo fiel a Dios. Pues igual que se cumplió lo del diluvio, se va a cumplir lo de Mateo 24, que dice que esta tierra va a ser deshecha por el fuego. Tu casa bonita, tu buen coche, todo va a ser quemado por el fuego. Pero nosotros ya no estaremos aquí, porque el Señor habrá venido a recoger a su iglesia ejemplar y verdadera. Por eso repito, Pablo insiste, tomad la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Es una realidad que a lo largo de nuestra vida terrenal vamos a atravesar por pruebas y por aflicciones y todo tipo de dificultades. Todos, repito, atravesaremos días malos porque son inevitables. Hay frases que se escuchan como vive y disfruta en los buenos tiempos, porque ya vendrán los malos. Esa frase implica que se debe aprovechar al máximo los tiempos de bonanza, pues no podremos escapar de los tiempos difíciles. Aunque queramos escapar, no podremos. En el Salmo 27, versículos 1 al 3, David declara y hace un reconocimiento de que le vendrían días malos. Él lo reconocía, pero él sabía perfectamente en quién debía confiar. Dice el versículo 1, el Señor es mi luz, mi lumbrera, aquel que me ilumbra, que alumbra mi camino. La luz simboliza la verdad, quien me trae la verdad y es mi salvación. Y entonces se pregunta, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza, una ciudad que me protege y me protege de todo peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. David sabía en quién confiaba, ¿verdad? Dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Creo que en la alabanza hemos cantado algo de esto, ¿verdad? Aunque me ataquen, permaneceré confiado, porque sé que tengo la victoria, porque el Señor está conmigo.
si analizamos este salmo escrito por David, se puede observar que David veía y sabía que el día malo, la prueba, estaba por llegar. Pero hay una cosa que debemos aprender de David, y es la confianza plena que tenía en Dios. Él confesó: el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. ¿Por qué voy a preocuparme? ¿Por qué tengo que temblar? Hermanos, la fe y la confianza que tenía en Dios se ve reflejada en estas palabras. Compara a Dios como un lugar de protección, de abrigo. Era su fortaleza, era la roca donde estaba edificada, donde estaba fundamentada toda su vida. Como hemos leído en Efesios, Pablo hace mención del día malo y reconoce que en ese momento es donde las fuerzas del enemigo son más fuertes, donde se siente la oposición de Satanás. Sabéis que Satanás significa aquel que se opone. Esa fuerza que hace para que perdamos nuestra fe, y nos aconseja Pablo a defender nuestra posición. Recordemos una vez más, pongámonos todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo malo, en el día malo. Así después de la batalla todavía seguiremos en pie y firmes. Es una necesidad que nos pongamos todas las piezas, no algunas, todas las piezas, para poder resistir esas piezas que Dios ha puesto a nuestra disposición para protegernos de todas las artimañas, maquinaciones, ardiles y mentiras que va a utilizar nuestro enemigo y todo su ejército de maldad. El diablo y sus ejércitos saben usar sus armas, ¿verdad? Ellos saben el engaño, la mentira y la maquinación, la trabajan perfectamente, saben usarla, tanto el diablo como sus ejércitos. Por tanto, nosotros también estamos obligados a protegernos con toda esa armadura de Dios y saber usarla. Porque no nos sirve una armadura si no sabemos usarla, ¿verdad? El Señor sabe usar y sabe cómo debemos usarla, y lo tenemos en la palabra de Dios, cómo debemos usar esas armaduras. Y solamente se consigue estando cerca del Señor. Debemos aprender a usar esas armas, buscando la intimidad con el Señor, mediante la oración. De ahí que nuestro enemigo no quiere que oremos. El culto de oración, ¿para qué es? Con el de domingo tengo bastante. Eso es lo que el diablo quiere, que no se ore, que no haya oración, porque él sabe que la oración tiene poder. ¿Para qué? ¿Para qué vais a la oración? Lamentablemente está ocurriendo en la iglesia contemporánea. Las reuniones de oraciones, yo lo comento con los pastores de la confraternidad, acude muy poca gente. Estamos en el tiempo de la apatía. ¿Qué es la apatía? No lo sé ni me importa. La apatía es eso. No lo sé ni me importa. O sea, no sabes algo, pero tampoco te importa saberlo. Eso es lo que ocurre y lo que está ocurriendo. Y también es señal de los últimos tiempos que estamos viviendo. Nosotros estamos obligados, hermanos, a saber usar las armas. Y para eso necesitamos tener comunión con Dios a través de la oración y guiados por el Espíritu Santo. Si estamos alejados de Dios, seremos presa fácil para nuestro enemigo, el diablo. Recordemos a David rechazando las armas que le ofreció Saúl, ¿verdad? Cuando decidió enfrentarse a Goliat. Encima Saúl cogió su armadura y se la quiso poner, y él, como no sabía usarla, se la quitó. No, yo sé lo que sé usar en la honda. Cogió 3 piedras, no sé si fueron 3, creo que sí, 3, y la honda. No la moto, la honda. Él sabía usar la honda, por eso no quiso ponerse la armadura que le ofreció el rey Saúl. Esa honda y esas piedras simbolizan el poder de Dios, las armas que Dios nos da y las que debemos aprender a usar.
En Efesios 6, 18, Pablo nos insta a hacerlo así. Oren en el Espíritu, oren guiados por el Espíritu Santo en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta para que nadie nos engañe y sean persistentes en sus oraciones por y con todos los creyentes en todas partes. Perseverante es no darse por vencido, constancia, perseverancia hasta conseguir lo que Dios nos promete. De esta manera, que es la única, podremos mantenernos firmes y podremos resistir todo ataque de nuestro enemigo. Podemos resumir estos recursos, estas armas de apoyo, con dos cosas muy importantes. La lectura, la meditación y el escuchar su palabra es imprescindible. Esto nos va a alimentar y nos va a purificar, la cual la palabra debemos dejar también que el Espíritu Santo nos la revele. Y la segunda arma de apoyo es la oración, en todas sus diversas formas, peticiones, súplicas, intercesiones y reconocimiento de nuestro Dios como el único Dios verdadero, y también mediante la oración de alabanza y de adoración, que a veces solamente usamos la oración de petición, sacamos la lista y siempre estamos pidiéndole cosas al Señor, pero hay otro tipo de oración que también le agrada mucho a Dios. Por eso dice que debemos usar todo tipo, todas las diversas formas de orar, que es la oración, alabanza y adoración. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente, ya estoy terminando, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí el escritor de Hebreos, que yo creo que fue Pablo, otros creen que no, debemos acercarnos, está diciendo, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí vamos a recibir su misericordia y encontraremos la gracia, el don es el que nos capacita para ayudarnos cuando más lo necesitemos, que es precisamente en el día malo. Y en Hebreos 13:16 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Este es el secreto de la vida de todo creyente, para afrontar el día malo, la prueba, y saber que tenemos a Dios a nuestra disposición. Si andamos, claro está, en su voluntad, Él siempre está dispuesto a ayudarnos, para ofrecernos su apoyo, su socorro, su dirección, su consejo en el momento oportuno. En otras palabras, cuando más lo necesitemos. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene con el título de la semana que viene será: estamos en el principio de los dolores. Estamos precisamente en ese tiempo. Sabéis que estamos al final de los últimos tiempos. Yo siempre digo que los últimos tiempos comienzan desde que Jesús fue glorificado, aceptado su sacrificio en el cielo, se sentó a la diestra del Padre. Ahí comienzan los últimos tiempos, hasta que Él regrese, que será el clímax final. Pero estamos cada vez más cerca de ese evento, así que debemos estar preparados porque el Señor viene pronto. Amén. Bien, porque Dios les bendiga. Vamos a...